Hay un problema común que detecto en las ejecutivas y ejecutivos que hacen publicidad por Meta cuando crean sus anuncios, no apuntan correctamente al avatar o no tocan los dolores de esas personas para llamar la atención. Y hay tantos anuncios que tratan de llamar la atención de las personas que tenemos que pensar correctamente de qué forma abordarlos y cómo hacer para que ellos den el paso que sigue. En el video que sigue es una clase, es el extracto de una llamada de nuestro programa de Sprint 60 y quiero compartir con vos un concepto clave, que son los ángulos. ¿Qué son los ángulos? ¿Cómo poder detectar cuál es el más apropiado para usar en tu publicidad? Y bueno, te lo dejo para que puedas aplicarlo y empezar a probar los resultados que te va a producir esta estrategia. Así que lo disfrutes. Estuvimos trabajando esta semana con varios de ustedes en poder pasar los formatos. Nosotros empezamos con una estrategia de anuncios con fondo blanco que apuntan a un avatar y la semana pasada tuvimos una charla sobre el tema del avatar, que creo que es la clave de poder vender, no solo vender más, de poder vender. Es un rubro que tiene mucha competencia y que tiene también mucha circulación de personas que vienen, intentan, hacen unas pocas UF, se van, y entonces para poder sostenerse tenemos que aspirar a tener una cantidad, una conversión, una venta bueno, que nos sirva no solo a la empresa, que nos sirva a nosotros también, y en ese sentido poder anicharnos, encontrar a alguien a quien le hablamos, nos da la posibilidad de ser distintos, diferentes, y sobre el tema de los avatares que hablábamos la semana pasada, que es una representación ficticia de una persona modelo, achica la competencia. En un mercado donde todo el mundo le habla a todo el mundo, poder encontrar una persona a quien le hablamos, ya sea que le hablemos a un deportista o que nosotros hablemos a una persona que es carga y que era carga de su padre entre una empresa, todavía no eligió plan y vamos a asesorarlo, o sea que le hablemos a una mamá, o sea que le hablemos a alguien que está pensando en ser mamá. Poder hablarle a una persona específica va a hacer que nuestro mensaje sea más eficaz. Va a conectar con menos gente, es cierto, pero aun cuando conecta con menos gente, hay tantas personas que esos nichos o micronichos, esos conjuntos de personas, siguen siendo suficientes para que podamos vender mucho, para que podamos sostenernos, para que podamos ser el número que necesitamos. Y además, una cosa es que el mercado, que es de casi 19 millones de chilenos, es un mercado que se renueva todo el tiempo, porque cada 12 meses ese que no se podía pasar porque estaba en una ISAPRE y no tenía la antigüedad mínima, ya está de nuevo en el mercado, así que es un público de vuelta en el mercado. Y ni hablar de la gente que está en FONASA, bueno, es un mercado que es muy dinámico y que todo el tiempo podemos convertir. Pero entonces cuando nosotros pensamos en una persona y empezamos a hacer los anuncios y definimos un avatar, hay distintos enfoques que podemos tener para comunicarnos. Si nosotros creamos una campaña y ponemos una segmentación que puede ser doy un ejemplo, hombres de 35 a 45, porque estemos buscando profesionales que tengan hijos pequeños, que tengan ya algunas cuestiones económicas resueltas. Entonces, nosotros podemos a ese conjunto de anuncios ponerle varios anuncios y tratar de hablarle a la misma persona y hacer que esos anuncios compitan por enfoque. Y ahora les voy a contar más adelante lo que estamos en este momento testeando con éxito. Entonces, esos enfoques son los que yo quiero compartir con ustedes hoy y que voy a empezar a compartir ahora en mi pantalla para que entiendan qué significan los ángulos. Siempre hablamos de ángulos, 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 pero ¿qué es un ángulo? ¿Y cómo podemos utilizar los ángulos para que, hablándole a la misma persona del mismo problema, podamos hacer anuncios distintos, que sean muy específicos? Y ahora después vamos a ver algunos anuncios. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ángulos? Dice la presentación. Yo voy a irme a la... Acá, no está bien la presentación, vamos por atrás. Un segundo nada más. Bueno, un ángulo es la forma en que entras a un mismo dolor, la forma en que conversamos sobre un mismo dolor, pero son como ópticas, lugares de donde abordamos un mismo dolor. No es el dolor en sí mismo, es el camino que elegimos para tocarlo. Un dolor puede ser, pago algo que la ISAPRE debió cubrir. Y los distintos ángulos que tenemos pueden ser rabia, culpa, urgencia, prevención, ahorro. Ahí hay 5 ángulos que abordan el mismo dolor. Vamos a ver cómo es esto. Bueno, 4 palancas que mueven un ángulo. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, las emociones, rabia, miedo, culpa, alivio, orgullo, ¿desde qué emoción abordamos ese problema? Después, el tiempo. Podemos hablar de lo que se le sucedió en el pasado, de lo que está sucediendo en este momento o de lo que puede sucederle en el futuro. Siempre hablando del mismo ángulo. Ahora vamos a ver ejemplos, ¿eh? No se preocupen. El formato también es una forma
nos da ángulos para poder abordar dolores, una pregunta, una afirmación, una negación también, que falta acá, una negación también es un ángulo. Una historia, cuando hablamos de lo que le pasó a un cliente y contamos, datos duros, por ejemplo, si decimos que a las personas que están en FONASA les informamos que, que el presupuesto para FONASA cada vez va a ser más pequeño, son datos duros. Podemos poner 295 millones, digo, podemos buscar la noticia y poner que eso está sucediendo, ¿no? Hay una comparación entre sistemas. Un dato duro puede ser cuánto tardas dentro de un ISAPRE en conseguir una consulta, una atención, un tratamiento con un psicólogo y lo que está sucediendo en FONASA, cuánto se tarda en conseguir lo mismo en FONASA. Muy bien. El protagonista, podemos hablar de él mismo, podemos hablar de su familia, podemos hablar de un caso real que puede haber sido un cliente, podemos ser nosotros mismos también los protagonistas de la historia que contamos. Hubo el sistema ISAPRE como villano, FONASA sería en nuestro caso. ISAPRE, cuando hablamos de la competencia, también puede ser el villano. Y la aplicación en nuestra campaña de validación de mensajes. Entonces, nosotros podemos poner 3 anuncios que hablen al mismo avatar, que hablen al mismo dolor y que tengan distintos ángulos, 3 ángulos compitiendo. Entonces, un cotizante de ISAPRE de 35 a 45 que tuvo que pagar de su bolsillo algo que debía cubrirle la ISAPRE, pagué algo que mi ISAPRE debió cubrirme, y entonces un ángulo 1, una A1, rabia pasado. ¿Cuánta plata sacaste del bolsillo este año por algo que tu ISAPRE debía cubrir? Ahí estamos usando la emoción y el tiempo pasado. Ahora, para el mismo dolor, pagué algo que mi ISAPRE debió cubrirme, o ese es el concepto general. eh, la próxima licencia te puede costar el sueldo entero. Había alguien que estaba utilizando este ángulo, si no me equivoco, es Carolina, y también que nos sorprendía porque tenía un rendimiento el anuncio. No sé si me estoy confundiendo, pero la próxima licencia te puede costar el sueldo entero. Sí, sí, es Carolina. ¿Estás dispuesto a averiguarlo? Muy bien. Emoción, tiempo, futuro. ¿Qué puede suceder a partir de no darle 15 minutos a una asesoría? Y de vuelta, seguimos pensando desde la óptica, desde el bolsillo, ese es el dolor, pagar del bolsillo, y ahora el ángulo 3 es 7 de cada 10 cotizantes pagan rechazos que podrían apelar y nadie les avisó. O pagan facturas por intervenciones, o pagan eh, y nadie les avisó. Ahora el formato es un dato y el villano es el sistema. Entonces, siempre el ángulo es el dinero que sale del bolsillo que podría estar cubierto. Y el ángulo que utilizamos es eh, revelarle que está quemando dinero, revelarle que está en riesgo, revelarle que mucha gente está pagando algo que desconoce y que tal vez él está dentro de ese, de ese universo de personas que esté, bueno, que esté afectado por esta situación. Entonces, esos son distintos ángulos que para un mismo dolor. Muy bien. Em, ¿Cómo lo usamos en la práctica dentro de nuestra campaña? Yo vengo mostrándoles a ustedes un, un gráfico de las campañas, cómo los utilizamos, cómo los estamos configurando. Ya voy con vos, María, espérame un segundito nada más. Y los voy a mostrar una vez más para que ustedes puedan entenderlo. La semana pasada hablamos del avatar. Esta semana estamos hablando de esto, de esta parte de la campaña, los distintos ángulos. ¿Sí? Entonces, ponemos una campaña de 5.000 pesos, determinamos un avatar y acá a un mismo dolor le damos distintos ángulos para saber de estos ángulos cuál es el que hace que este hombre de 35 a 45 años reaccione.